este curso, eh, en cada curso incrementamos cosas, es decir, procuramos que sea más completo, más enriquecedor, porque obviamente va evolucionando el curso. Entonces, les solicito de la manera más atenta que por favor vean este video en YouTube. Es tardadito, dura 1 hora y piquito, pero créanme que vale la pena verlo. Y de preferencia véanla con su familia. Quiero que por favor analicen las implicaciones que tiene el no estar en una economía circular, porque en los hospitales nosotros participamos en el control de los recursos. Y lo que nosotros no hagamos tiene que ver con dispendios, tiene que ver con costos. Entonces, les va a dar mucha idea en cuanto a qué estamos haciendo en realidad. Déjenme contarles que hace muchos años ya me angustiaba lo que sucedía en las centrales de esterilización, en la que nosotros tiramos al caño una cantidad de sustancias de las que no estamos conscientes. Por eso quisiera que vieran este video. Ustedes probablemente se han dado cuenta que en las unidades quirúrgicas nosotros ponemos desinfectantes cuando utilizábamos el isodine. Lo poníamos, pero que se viera generoso, que se viera que había. Las cosas no deben de ser así. Debemos ser muy cautos con el uso, particularmente de sustancias, de soluciones, eh, eh, deshacernos de los medicamentos como debe ser, no se pueden tirar a la basura, es decir, tener en cuenta muchos aspectos de seguridad cuando trabajamos en una unidad hospitalaria. Así que por favor, vean este video, créanme que vale la pena, es muy cuidado, van a escuchar a un científico, no van a escuchar a cualquier persona, van a escuchar a un científico y les va a servir de mucho. Es un muy buen referente cuando elaboremos nuestro diagnóstico. ¿Sí? Ok, hoy vamos a hablar un poquito de las herramientas de gestión. Miren, revisé ya todo lo que me mandaron. Me tuvieron todo el fin de semana trabajando, vale la pena. Ya está todo revisado hasta hoy. Si no me equivoco, fueron 14, 4, 18, 22 carpetas las que tengo revisadas. Bueno, 22 inicios de las carpetas que tengo revisadas. Les mandé muchas ideas. Ustedes deciden si les son útiles, no tienen por qué apegarse a un determinado discurso. Ustedes valoren. Somos profesionistas formados, así que bueno, trabajamos en consecuencia. Les comentaba, no pretendo instaurar ningún modelo de gestión. El modelo de gestión que la institución tenga, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar OPD, IMSS Bienestar, Sedena, Marina, el modelo que tenga lo vamos a respetar. Únicamente estamos haciendo una recopilación de herramientas gerenciales para incorporarlas a una carpeta que nos va a servir como elemento guía para la gestión de un departamento de enfermería, de un servicio de enfermería, de un piso, de un área o de un servicio. Ya la sesión pasada les comentaba que los subjefes tenemos ciertas áreas. A veces nos dividen el hospital en dos partes. Lo ideal es dividirlo por procesos. El proceso, por ejemplo, de adultos y el proceso de pediatría. Si hay 3 subjefes, medicina, cirugía y pediatría. Y obviamente urgencias, lo que corresponde. Porque como les comentaba, en cualquier departamento de enfermería hay 4 subprocesos del departamento de enfermería que hay que atender. Uno es la gestión del cuidado, el eje de nuestra actividad profesional, la gestión del cuidado. Otro es la gestión del talento humano, porque los departamentos de enfermería son los que más regulan la actividad profesional de más personal, son los departamentos más grandes. Por eso es muy interesante, me encantó cuando revisé un organigrama donde decía subdirección de enfermería. Ya nos tardamos, tenemos deudas profesionales. Hay subdirección médica, subdirección administrativa y la subdirección de enfermería, ¿cuándo? Sería lo ideal, no solo por la cantidad de personal, sino por la cantidad de procesos que regulamos.
Entonces les comentaba, una vertiente es la gestión del cuidado, otra la gestión de los talentos humanos, del recurso humano, del capital humano, como ustedes le denominen. Otra es la gestión de recursos. Nosotros participamos de manera muy activa en la gestión de recursos. Y otra es la administración del mismo de servicio, del área, del servicio o de todo el departamento de enfermería. Y obviamente cada uno requiere diversas herramientas. Por ejemplo, para la gestión del cuidado, a partir de 2020, finales de 2020, yo le perdí absolutamente toda la confianza a la Organización Panamericana de la Salud. De por sí yo la veía con recelo a partir de lo que sucedió con esto que yo llamo tragicomedia COVID. Yo no creo nada de lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, me guío por las guías de práctica clínica del CENETEC, del Centro de Excelencia Terapéutica, Centro Nacional de Excelencia Terapéutica y Calidad en Salud. ¿Sí? Y las guías CENETEC son extensas porque tienen el fundamento, la fisiopatología de lo que están tratando. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 1 y 2 en el paciente pediátrico en los 3 niveles de atención, el tratamiento de la diabetes mellitus en la persona adulta mayor, porque tienen diferentes modos de comportarse la misma enfermedad, dependiendo de la etapa de desarrollo. Y recuerden que nosotros atendemos enfermos, no enfermedades. Y la misma enfermedad en diferentes momentos de las etapas de desarrollo pueden tener un comportamiento diferente. Ok, ya vimos lo de la portada, ya vimos antecedentes. Me voy a ir a diagnóstico situacional. No, perdón, en lo que les estaba diciendo. Las guías de práctica clínica. Para el cuidado general, para la gestión del cuidado general, las guías de práctica clínica no tienen por qué ser diferentes. A lo mejor las guías de práctica clínica para el cuidado especializado son más sofisticadas porque son las que se utilizan en una unidad de cuidado crítico, en una unidad de neonatología, en una unidad de trasplantes, en una unidad de quimioterapia, en una unidad de hemodiálisis. Es decir, adaptamos o utilizamos lo necesario para cada una de las áreas en las que se gestiona el cuidado. Obviamente, para la gestión del cuidado también es indispensable contar con un manual de organización. Perdón, con un manual de organización del servicio, del área o del departamento de enfermería. ¿Sí? Y con un manual de procedimientos muy específicos. Eh, Todo lo relativo a cómo se gerencia un departamento, cómo se gerencia el departamento de enfermería, porque tiene muchos elementos, ¿sí? En relación con el cuidado, manual de procedimientos relativos al cuidado. Y obviamente hojas de registro de indicadores de calidad y desde luego nuestra hoja de registros clínicos de enfermería. Para la gestión del talento humano, algunas de las herramientas que necesitamos, esta lista no es exhaustiva, necesitamos la plantilla teórica. Les voy a presentar un formato de plantilla teórica que es muy sencillo, es muy fácil de elaborarse. Este es el formato de la plantilla teórica. Nada más tiene las diferentes categorías que tenemos en la unidad. Ustedes aquí le incrementan dependiendo de las categorías que tengan. Tenemos jefe de enfermeras, subjefes de enfermeras, enfermeras jefes de piso o jefes de servicio, como se denomina en su institución, y enfermeras especialistas de las diferentes especialidades, quirúrgicas, pediatras, intensivistas en salud pública, oncólogas, geriatras, en fin. Tenemos enfermeras en traslado de pacientes. Bueno, esta categoría existe en el IMSS, enfermera de traslado de pacientes. Las ambulancias tienen asignadas médico y enfermera para todos los traslados, no así en otras instituciones. Enfermeras generales, auxiliares de enfermería, camillería en las áreas en las que se tenga el área de camillería a su lado. El instituto está en régimen ordinario, está cambiando esos aspectos. E inhaloterapia, las unidades que tengan a su cargo inhaloterapia. Pueden incrementar las líneas que ustedes necesitan. Voy a hacer un ejemplo de insertar.
¿sí? Si se fijan, se movieron estas líneas. La cuestión es organizarlas con una primera que hagan. Con eso tienen para que si amplían o disminuyen, el mismo formato se acomoda. Déjenme terminar esto para que vean el ejemplo. Y por ejemplo, para facilitarme las cosas, yo copio y pego, ¿sí? Y observan que se pegaron las líneas en la misma disposición y aquí ustedes colocan las especialidades que requieran. Recuerden que vale la pena manejar el Excel, manejar lo básico de Excel, lo elemental. Bueno, aquí tienen el total. En el segmento superior, en este cuadrito, ustedes ponen la plaza que necesitan. En el caso desde jefe de enfermería Maestra, necesito una y perdón, tengo una. Sí, adelante. la pantalla no la vemos, no, no la está compartiendo. Ay, Dios mío. Discúlpeme, por favor. Póngame un coscorrón, pero un buen coscorrón. Déjenme ver dónde estamos. Ok. Bueno, les decía, me pasé acá, quería que vieran esto. Les decía que a mí me parece muy importante que para las guías de práctica clínica ustedes decidan qué guía su trabajo. Mi trabajo lo guía las guías CENETEC. Las últimas publicaciones, por ejemplo, de la Asociación Americana de Diabetes, que es punta de lanza en el manejo de la persona diabética, para que no nos quedemos con esos patrones de que es que lo normal de glucosa en un diabético es hasta 170. No, actualmente se sabe que lo normal para el diabético es acercarlo a la normalidad de un paciente que no tiene diabetes. Eh, las guías CENETEC para hipertensión arterial, dependiendo de la etapa de desarrollo, el comportamiento de la misma enfermedad es distinto, de hecho. Entonces, recuerden, nosotros atendemos individuos, no generalidades de la enfermedad. No nos quedemos, por ejemplo, con eso de que es que todos lo normal para todos es 180. No, no es lo normal para todos. Es un promedio estandarizado poblacional, pero en salud las poblaciones no siempre responden a esa campana de Gauss que se trabaja en lo físico. Las personas somos muy, muy diferentes, ¿sí? Les decía que íbamos a ver un poco de las guías de práctica clínica, ya las vimos. Las guías de práctica clínica no tienen por qué ser diferentes. Tenemos que tener un conocimiento profundo, ser clínicas excepcionales, sobre todo los jefes, porque el personal nos pregunta, el personal necesita sentirse cobijado por un conocimiento lo más profundo posible. No podemos saberlo todo, no lo vamos a saber todo, pero sí tenemos que saber lo básico. Alguna vez entré a supervisar a la unidad de cuidado crítico, eh, las intensivistas de ese momento, con cierta desconfianza porque no se les supervisaba, no se les entraba a supervisar, eh, tuvieron una actitud muy, muy particular y me decían, ay, ¿vienes a supervisar? Sí. ¿Qué eres? Quirúrgica, ¿verdad? Así de ese tamaño. Sí, soy quirúrgica. Ay, ¿y qué nos vas a supervisar? La estructura, los procesos que tenemos y cómo está moviéndose el servicio. Bueno, pues pásale. Le dije, no se preocupen, voy a hacer la supervisión como enfermera general. Recordemos que como enfermera generales vemos todas las áreas. Encontré infinidad de desviaciones y obviamente todas las marqué de manera muy gentil, muy humilde, porque cuando se tiene poder uno tiene que ser eh, humilde, básicamente humilde, porque eso respalda la autoridad cuando se aplica en un buen sentido, cuando no caemos en la soberbia o cuando no caemos en falacias de autoridad. Una falacia de autoridad es, porque lo digo yo que soy tu madre. No, porque lo digo yo que soy la jefe. No.
Idealmente tendríamos que tener un desempeño lo más cuidado posible. Bueno, vámonos al talento humano. Les hablaba de la plantilla teórica. Este es el modelo de plantilla teórica que trabajamos en el IMSS. Este modelo de plantilla teórica nos permite, en la parte superior ponemos la plaza que necesitamos y en el cuadro inferior ponemos la que tenemos, ¿sí? En este caso necesitamos una jefe de enfermeras, tenemos una jefe de enfermeras. Me voy a pasar a la siguiente hoja para que vean el ejemplo trabajado. Es de un hospital X, no importa de qué hospital es. Fíjense, el trabajar con una plantilla teórica les permite tener la información necesaria para ustedes negociar las plazas que requieren. Por ejemplo, en ese caso, se necesitaban 76 plazas más de las que se tenían. Es decir, era un hospital chiquito, había una plantilla de 262 enfermeras y se necesitaban 338. ¿Cómo lo fundamento? A partir de indicadores y de capacidad instalada. Indicadores, estructura y capacidad instalada, recordemos. Indicadores en hospitalización, nada más para hospitalización. Para capacidad instalada, hay indicadores para capacidad instalada, por ejemplo, cuántas enfermeras en servicio de urgencias en el área de observación, cuántas enfermeras en corta estancia, cuántas enfermeras en central de distribución de urgencias, cuántas enfermeras en la unidad quirúrgica de urgencias, cuántas enfermeras en observación pediátrica, es decir, hay esos indicadores por estructura, por capacidad instalada y por productividad son los que se trabajan en toda la unidad hospitalaria. Como ven, el personal de enfermería somos muy hábiles para manejar todas esas cuestiones. Este, este, este formatito les sirve de mucho, créanme, lo van a tener, se los voy a mandar. Terminando la presentación, les mando este primer formato, ¿sí? Ok, vamos a guardar el cambio. ¿Qué más necesito para la gestión del talento humano? Necesito, como ustedes bien lo comentaban, un cuadro de distribución para la jefe de enfermeras, para que la jefe de enfermeras lo tenga a mano y no tendría por qué no tenerlo, por ejemplo, cada una de sus subjefes o cada una de sus jefes de servicio, porque de esta manera ustedes sabrían cómo está distribuido todo el personal, incluidos sus servicios. Este formato de cuadro de distribución del personal de enfermería general me permite identificar cuánto personal tengo en primer turno y de qué categorías a partir de indicadores. ¿Cuál es el indicador que estoy trabajando en urgencias? Por ejemplo, eh, el indicador de observación, el indicador de admisión y consulta, cuántas enfermeras por cuántos consultorios, el área de yesos y curaciones, el triage, la unidad de choque, el área de resguardo o central de distribución. Como esté su hospital, este les sirve mucho. ¿Qué van a anotar en servicio? Los servicios con los que ustedes cuenten. Tengo el honor de trabajar con personal, por ejemplo, de Centro Médico La Raza, que es una unidad enorme. Cada uno de los hospitales es enorme. Yo soy egresada de Centro Médico Nacional de Cuauhtémoc. Estuve en la unidad de ginecobstetricia y en la unidad de pediatría, en los dos hospitales. Y eran hospitales enormes. Pediatría tenía 9 pisos, si no mal, no, pediatría tenía 11 pisos, si no mal recuerdo, porque onco estaba en el 11º, y ginecobstetricia tenía 9 pisos. Entonces ya se podrán imaginar que eran hospitales enormes. Yo me vine a San Luis Potosí en 1985 a raíz del sismo. A mí me tocó vivir el sismo en Centro Médico Nacional. Yo creí que todo México había tenido ese problema. Me tocó evacuar los hospitales. Así que sé de lo que se trata esto. Bueno, aquí van a anotar el servicio, van a anotar el indicador que están trabajando con ese servicio. Es pediatría aislados, es ginecobstetricia, es corta estancia. ¿Qué es? Van a trabajar su indicador, van a poner el número de camas o camillas de las que consta ese servicio. Por ejemplo, en hemodiálisis, cuántos sillones para hemodiálisis tenemos, en quimioterapia, para cuántos tratamientos tenemos pacientes, 8, 10, 15 cheslón o camillas, ¿sí? Es decir, aquí ponen toda la estructura y
tienen al personal del primero, del segundo, del tercero y del cuarto turno. Este documento también lo van a tener. Es el documento de distribución general y es muy útil para la jefe de enfermería. No se pueden imaginar cuando necesitamos algún dato rápido de qué cantidad de personal tenemos en qué servicio, que nos dicen, no, es que no hubo tal, no se dio tal atención porque no había enfermeras. A ver, espérenme. Se revisa el personal que tenemos destinado al área y aquí por lo pronto podemos confirmar el personal que teníamos, el personal que tenemos asignado en una determinada área. Y entonces ya conociendo el personal, porque es difícil de pronto, sobre todo en unidades grandes, tener toda la información en mente. Y aparte tenemos muchas cosas que estamos procesando en el momento, así que idealmente necesitamos herramientas que nos den información rápida, muy precisa de cómo está distribuido el personal. ¿Sí? Cerramos este también lo van a tener. Y luego cuadro de distribución por servicio. ¿Cuál sería el cuadro de distribución para un servicio? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el de medicina interna hospitalización con un indicador de 4.0. Está por módulos, de 6 camas cada módulo. Aquí anotamos la matrícula de la persona, el nombre, los descansos para nosotros tener idea de qué día tenemos a qué personal. Créanme que vale la pena. ¿Y qué recibe? Recibe bombas de infusión, recibe instrumental, recibe equipo rojo. Y aquí hago un paréntesis. Las libretas de equipo rojo no tienen por qué estar, decimos coloquialmente, palomeadas, si no abrieron el equipo rojo. Yo el equipo rojo lo reviso artículo por artículo cuando lo abro. Cuando no lo abro no tengo por qué anotar nada más que la clave del candado que tiene el equipo de un turno a otro. Eso también me permite identificar que no hubo paros, que no hubo movimiento del equipo. Y tengo que tener el control de caducidades de medicamentos para antes de que se caduquen los medicamentos, hacer mi petición y hacer el cambio. ¿Sí? ¿Qué va a recibir? Ropa. ¿Qué más va a recibir? Lo que ustedes consideren en el servicio. Y esto idealmente tendría que estarse rotando. ¿Cada cuándo? Pónganse de acuerdo con su personal. Cada semana, cada 15 días. Cuando ustedes consideren es aceptable. Sobre todo cuando se trabaja con el personal, idealmente. ¿Sí? En el cuadro de distribución del servicio les recomiendo que pongan las sesiones de enfermería. ¿Qué sesión es? Es sesión de revisión, es sesión de actualización, es sesión de adiestramiento, de capacitación en algo, en el manejo de bombas, porque nos acaban de cambiar las bombas, en el manejo de una nueva incubadora que nos llegó, en el manejo de los desfibriladores, nos los cambiaron, llegaron nuevos y tenemos que capacitar al personal. Anótenlo aquí y determinen, señalen aquí quién va a la capacitación. No es si quieren. El personal tiene la obligación de asistir a la capacitación que se le asigne. Por eso hay un jefe de servicio, porque el jefe de servicio organiza el servicio de tal manera que pueda el personal salir del servicio sin afectar los procesos o con una mínima afectación de los procesos y de los procedimientos del servicio. Tengo que idear maneras de cubrirse, porque si el personal se puede ir de pase de salida de manera personal, también puede asistir a las sesiones de capacitación y actualización. Y déjenme decirles, les digo que no es si quieren, porque la Ley Federal del Trabajo dice que todo trabajador tiene la obligación de asistir a los programas de capacitación y actualización que el empleador le indique. Es obligación por ley laboral. Por contrato colectivo también está señalado. Por condiciones generales de trabajo también está señalado. El trabajador tiene la obligación de asistir a las sesiones de actualización que se les marquen. Y por eso, bueno, la jefe de servicio tendrá que asignar aquí y anotar, ¿verdad? ¿Quién va? Tema, día y hora de que es una sesión de enfermería, es una sesión de actualización y quiénes van. Señalen quiénes van. ¿Sí? Bueno,
también lo van a tener hoy. Para, la gestión de los recursos, también necesito herramienta. Tengo recursos físicos, lo ideal es que tenga el listado de mis recursos físicos de acuerdo al inventario físico de unidad, recuerden, de acuerdo al IFU, de acuerdo al inventario físico de la unidad, en cada uno de los pisos hay un catálogo de recursos físicos, ¿sí? Hay camas, hay mesas de alimentos, hay burós, hay sillas, hay tomas empotradas con sus respectivos dispositivos, hay canastillas para frascos de aspiración, hay tanque de oxígeno, si es el caso. Es decir, los recursos físicos para cada uno de los servicios están descritos en una tabla. Bueno, copien esa tabla, está en las áreas administrativas, lo tiene el personal del mantenimiento y lo tienen las áreas administrativas. Copien esa tabla y pongan cuántos tienen existentes, obviamente van a tener los existentes, pongan una línea anexa en la que ustedes anoten cuántos están funcionando y cuántos son necesarios. La diferencia entre los existentes y funcionando y los necesarios les da la pauta para la gestión de insumos, la pauta para la gestión de recursos físicos. Y luego, recursos materiales, lo mismo. Déjenme ponerles lo que les preparé. Para recursos materiales, idealmente necesitaríamos tener una clave de qué? Una clave de equipo para punción venosa periférica. ¿Qué clave tiene? Y las características del material de curación. ¿En dónde? ¿Cuánto necesito? ¿En dónde? Aquí no es funcional o no funcional. No. Sí tenemos problemas con la funcionalidad de los recursos, pero para ello hacemos un reporte a control de calidad. Recordemos, este no es el momento. Ese es el momento para determinar cuánto de esa clave necesito para cada uno de los servicios. Y lo ideal es que se vayan en orden. Tengo los pisos de hospitalización, el piso de ginecobstetricia o el que tengan, ¿sí? Les dejé este ejemplo para que ustedes lo puedan borrar. Lo puedan borrar y anoten los servicios que ustedes tienen. ¿Qué servicio tienen? Igual en N piso, ¿sí? ¿Qué otros servicios tienen? Incluido quirófano, selle, unidad de cuidados intensivos de adultos, endoscopía, cirugía ambulatoria, nutrición parenteral, oncopediátrica, en fin, los servicios que ustedes tengan necesitan tener este catálogo. En la institución les decimos consumo promedio mensual. Cuando nos llaman a trabajar el catálogo de necesidades, nos hacemos, nos entrampamos muchísimo porque empezamos a querer buscar información. Téngala usted en su carpeta desde antes. Tenga la lista. ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiene? De recursos físicos, ¿cuánto tiene y cuánto funciona? De material, ¿cuánto necesita? Y obviamente le tienen que surtir en función de necesidades, me van a decir, pero no nos surten al 100%, lo sé, en la mayoría de las instituciones no surten al 100%. Por eso tenemos que cuidar muchísimo los servicios para que si nosotros no generamos estancias prolongadas a expensas de la génesis de escaras, por ejemplo, a expensas de lesiones dérmicas en los neonatos por las mascarillas, en el paciente de la unidad de cuidado crítico, en las áreas de hospitalización, por cuestiones que tienen que ver con movilización, si nosotros no incrementamos ese tiempo de estancia, no incrementamos costos, todo lo que en todas las omisiones en las que el personal incurra tienen costo. ¿Quién es el responsable de validar que eso no se dé en las instituciones? El directivo de enfermería. ¿Quién es el directivo de primera línea? El jefe de piso, el jefe de servicio, el jefe de sala, como le denominen. Es el directivo, es la primera línea de gestión, porque es quien se da cuenta qué pasó con la cama, qué pasó con la mesa, si no le surtieron material, si no le surtieron medicamentos, si el instrumental está dañado, si el desfibrilador ya no funciona. Es la primera línea de gestión.
esa línea de gestión tiene que estar alerta y tiene que tener todo lo necesario a la mano. Por eso es la importancia de elaborar en esta carpeta gerencial e incluir todas las herramientas administrativas que necesito para tener a mano todo lo que requiero. Este también lo van a tener. Déjenme ver, hay... Sí, los indicadores, Patti, mira, quien ha trabajado más indicadores es el IMSS. Servicios de Salud tomó del IMSS varios indicadores. El problema que yo encontré al trabajar en servicios de salud es que me dan un rango, Patti, y me dicen, por ejemplo, medicina interna de 4 a 4.8. Yo tengo que justificar por qué tomé el indicador de 4.8 y no de 4, porque todo hay que justificarlo. ¿Por qué 4.8 y por qué no 4? Sabes lo que yo trabajaba, lo que pensaba y de esa manera hacía mis justificaciones, dependiendo de la demanda de cuidado, de la necesidad de cuidado. Pacientes más complicados, con mayor necesidad de cuidado y en peores condiciones, indicador de 4.8. Paciente con menor necesidad de cuidado o indicador de 4. En el IMSS no tenemos esa problemática porque los indicadores tienen un número determinado, 3.5, 4, 4.8, 6, 2, 2.5. Y como son un único dígito, nos es mucho más fácil. Los indicadores en el IMSS se trabajaron en 1995. Se hizo un estudio de tiempos y movimientos. Recuerden que durante nuestro proceso de formación gerencial nos hablaron de estudios de tiempos y movimientos para dotar el recurso humano. Fue un estudio larguísimo, exhaustivo, y de ahí se generaron los indicadores. Se modificaron en 2005. Quiere decir la cantidad de tiempo que requiere una enfermera para atender al paciente. También les voy a mandar el final de indicadores de 2005. Se acaban, ¿saben qué? No, mejor les voy a mandar los últimos, los de 2021, si no me equivoco. Les voy a mandar esos indicadores, son los últimos que acaba de modificar el IMSS. En función de esos indicadores, como ya está calculado, ya nosotros no tenemos que calcular nada, ya nada más los utilizamos para la dotación del recurso humano. Adelante, Patti, dime. Maestra, perdón, buenas tardes. Sí, con Buenas tardes. relación a esta situación de los indicadores, al menos yo, o sea, desde muy mi punto de vista, efectivamente, los que nosotros seguimos utilizando, sobre todo en el ISSSTE, es precisamente de acuerdo a la guía de dotación. Sin embargo, yo en algún momento comentaba que ya no nos iba a ser tan útiles debido a que en un momento dado pues se ha incrementado la población y la población a lo mejor no se ha incrementado en número, que yo puedo decir que sí, pero se ha incrementado más en el tipo de padecimiento. O sea, llegan los pacientes ya llegan con una evolución más difícil de estar tratando que en un momento dado hace pues algún tiempo atrás, ¿no? Y con lo que usted nos está comentando, sí, efectivamente, ojalá y que más adelante se puedan revisar esos indicadores que usted tan amablemente nos va a enviar, porque prácticamente yo estoy bien convencida de que en la mayoría de los hospitales del ISSSTE seguimos manejando esos indicadores que yo estaba comentando. Gracias, maestra. Para servirte, Pati. Sí, con muchísimo gusto te los voy a mandar. Tienes toda la razón, Pati. Y en ese sentido, es la gran deuda profesional en el primer nivel de atención. Y no nada más es del personal de enfermería, es de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, de todos. Todos tendríamos que estar haciendo un frente común para en el primer nivel de atención contener los problemas de salud como están diseñados. El primer nivel de atención está diseñado para contener al 80% de la población, para atender al 80% de la población y tenerla en control. Tenemos ahorita una problemática muy seria. Se ha incrementado la diabetes, la hipertensión, en fin, perdón, denme un segundo porque alguien está tocando.
Qué pena. Perdón. Eh, voy a poner un área cerrada para poder trabajar con ustedes sin interrupciones. Les comentaba que efectivamente el primer nivel tendría que atender al 80% de la población para contener la carga de enfermedad, para contener la problemática de salud. Ya les decía que nosotros, el personal de salud, estamos teniendo la misma problemática de la población. Una situación terrible con con la obesidad. Tenemos mucho problema con la obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad autoinmune, cáncer. Somos parte de la población. Obviamente algo está sucediendo porque yo le comento a mi familia, lo que sé primero me tiene que servir para mí, porque de esa manera yo pruebo, yo misma pruebo si lo que sé, si el conocimiento científico que tengo de la enfermería funciona para mantener el peso, para mantener la salud, para manejar la problemática de salud. Ahorita tuve un contagio de influenza, es muy difícil no contagiarse de enfermedades respiratorias y yo me manejé. ¿Para qué voy a incrementar las filas de problemas si yo sé qué hacer? Y ha funcionado perfecto, es lo básico, lo elemental. Yo sé en qué momento, porque mal haría no tener el conocimiento básico elemental para saber en qué momento necesito acudir a los servicios de salud. No necesité acudir a los servicios de salud, utilicé medidas sintomáticas, cuestiones muy sencillas que me mantienen sana. El 15% de la población tendría que estar atendido en segundo nivel de atención y el 3%, solo el 3% de la población tendría que ir a los terceros niveles. Del 3 al 5% tendría que ir a los terceros niveles. Vean cómo está todo. Los hospitales están saturados. Si ustedes abren un hospital, lo llenan inmediatamente. Y a esto se suma, Patti, la otra problemática. No faltan enfermeras, faltan plazas. Por eso se me hace interesante que ustedes elaboren en este curso su plantilla teórica para que tengan el referente, para que tengan los elementos de manejo de cómo negociar las plazas. ¿Qué plazas necesitan? ¿Por qué? Porque están manejando un determinado indicador, porque tienen una determinada capacidad instalada. Y me explico. Por ejemplo, en el cubículo de urgencias donde atienden las curaciones, les acaban de poner una tarja para yesos y entonces ya no nada más es de curaciones e inyecciones, también ya se aplican yesos. Dependiendo de la productividad, que es el otro elemento, dependiendo de la productividad, se puede negociar que no haya solo una persona, sino que haya dos auxiliares para que una se dedique a atender lo que envían de los consultorios en cuanto a curaciones, inyecciones, pies diabéticos, lesiones leves, en fin, y la otra se dedique a lo relativo a las yesos. ¿Qué no entiendes, Lisa? Con toda confianza. Y te agradezco, Lisa, porque a lo mejor no me estoy explicando adecuadamente. Así que adelante. Dime, Lisa, ¿qué es lo que no entiendes? Hola maestra, ¿qué tal? No, quiero comentarle algo. Yo soy parte del equipo del INCAN y justamente en la parte de los indicadores hemos tenido un poco de, pues sí, como de conflicto porque durante la formación que varios tenemos y también la literatura,
no tenemos una buena referencia para crear nuestros indicadores respecto a la atención de la persona con cáncer. Y los que tenemos ya están, realmente no tenemos, como fue una administración anterior, desconocemos cuál fue el método por el que dedujeron los indicadores actuales, pero no nos favorecen, evidentemente, como usted lo menciona. Y quisiéramos preguntar si usted tiene alguna referencia, además de lo que nos va a enviar, porque ese es un punto álgido en el que estamos ahorita construyendo nuestra carpeta. Sí, Nidia, muchísimas gracias por tu pregunta. Les voy a mandar los indicadores que les pueden servir de referencia. Tengan en cuenta varias cosas. Incrementar una sola enfermera en una unidad mueve toda la plantilla, porque cuando yo calculo el personal de la unidad, calculo el personal necesario, los cubro descansos y los cubre vacaciones. Y una persona que me incremente me mueve cubre descansos, me mueve cubre vacaciones y me mueve la distribución general del personal. Eso es por una parte, pero por la otra, todo lo que se requiera de mover en función de indicadores es presupuesto. Tiene que ver con presupuesto. Ahorita estamos en un momento, pero excelente, porque el transitar a IMSS Bienestar, ahorita IMSS Bienestar está contratando muchísimo personal y me encanta porque está haciendo porque está haciendo los ajustes en función de las necesidades de personal de acuerdo a los indicadores de referencia del IMSS. Se pretende replicar el modelo IMSS en IMSS Bienestar, pero el modelo IMSS trabaja con indicadores. Entonces te van a servir de mucho. Vale la pena hacer el ejercicio a partir de los indicadores para el cálculo de camas. Vamos a hacer aquí el cálculo de personal dependiendo del número de camas que tenga su institución por estructura y dependiendo de capacidad instalada también, es decir, si en un hospital de 150, 200, 300 camas, las que tengan, vamos a calcular el número de enfermeras por ese número de camas, pero también vamos a calcular por unidad quirúrgica, por unidad de cuidado crítico, por unidad de pediatría aislados, por unidad de cuidados intensivos de neonatología, de acuerdo a indicadores. Eso les va a dar una idea de cómo está la institución. Y sí, les voy a mandar los indicadores, les van a encantar, revísenlos. Viene ahí incluso cómo se hace el cálculo y cómo se hace el cálculo de cubre descansos y de cubre vacaciones. En servicios de salud es un tanto complicado porque se dieron cosas extrañas, por ejemplo, que el personal permanecía años en el mismo servicio, perdón, en IMSS no sucede así, hacemos una rotación de personal cuando menos cada año movemos al personal. Obviamente seguimos una serie de estrategias. Ya les platicaré un poquito más adelante cuando trabajemos plantilla teórico y nominal, qué estrategias me traje para ver la manera de que el personal no se estrese, de que esté adecuadamente calificado, no cambiarlo todo al mismo tiempo. Primero cambiaba jefes de servicio y después cambiaba una parte de personal y después a la otra parte del personal. Las cosas se tienen que hacer de manera mesurada, de manera muy calculada, conociendo lo más a fondo posible el perfil del personal, es decir, en qué es hábil, qué le estresa, qué tanta resistencia a la frustración tiene, qué tan audaz es, porque hasta eso hay que cuidar, y su adaptación a lo nuevo. Lo ideal es que tengamos al personal siempre en condiciones, siempre listo para el cambio. Lo único permanente es el cambio. Y si nosotros mantenemos la rotación del personal, eso mantiene sus habilidades, tanto sus habilidades clínicas como sus habilidades técnico-instrumentales para poder desempeñarse adecuadamente en cualquier servicio, porque recuerden, nuestra formación es de enfermeras generales para entrar a cualquier servicio. Nada de que es que yo no entro a quirófanos, es que yo no entro a diálisis, es que yo no entro a pediatría. Obvio, tenemos servicios tan grandes que podemos rotar al personal por todos los servicios de pediatría si es personal adecuadamente entrenado en pediatría.
y tener al resto del personal moviéndose por la unidad, por todos los servicios de adultos. Pero de alguna manera hay que mover el personal porque esa es una problemática muy seria. Les van a encantar los indicadores, a la hora que los revisen, les van a ser de mucho beneficio. Y luego, la otra vertiente que requiere herramientas es la administración del servicio. ¿Cómo solicitar vacaciones? Tiene que haber un formato de solicitud de vacaciones y por escrito, porque recuerden, las vacaciones son un derecho plasmado en la ley laboral. Yo no le puedo cambiar las vacaciones al personal porque a mí se me ocurrió, porque la gente tiene vida y mañana se va, no sé, si tiene posibilidades, mañana se va a Cancún o se va al mercado si quiere, ¿sí? Yo tengo que respetar un programa de vacaciones e idealmente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones deben darse al cumplir el tiempo de contratación del personal. Generalmente eso lo negociamos. En la institución, por ejemplo, programamos vacaciones en octubre. En octubre llamamos a todo el personal y por antigüedad se van dando las vacaciones. Primero elige el personal más antiguo y así sucesivamente hasta llegar al personal más nuevo. Y se negocian las vacaciones, ¿sí? Que es un trabajo también muy arduo. Me imagino que sabe de lo que les hablo. ¿Qué más? Un pase de salida. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir el pase de salida? En ese sentido, yo tuve muchos problemas con mi jefe de enfermeras. Bueno, problemas en buen sentido, porque me llamaba la atención y me decía, Luzma, es que tú tienes que saber a qué se va el personal. Y yo le decía, no, es que de qué me sirve saber a qué se va el personal si yo no voy a calificar si es importante o no es importante. Yo lo que tengo que ver es de qué manera puedo reorganizar el servicio, reorganizar el área para que si el personal considera que le es indispensable se vaya. Y generalmente no tuve problemas con el personal, nunca les preguntaba dónde se iban. Es más, cuando llegaban me decían, jefa, por favor, den un pase de salida, porque fíjate, decían, no me digas, valóralo muy bien, porque ve cómo tenemos el servicio. Tú valóralo muy bien. Si te es indispensable, vete. Yo veo cómo me arreglo. Y generalmente ellas negociaban con sus compañeras, se apoyaban entre ellas y a veces ya cuando me acordaba, ay Dios mío, Lupita quería un pase y iba corriendo al servicio, Lupita, ¿qué pasó? No, jefa, ¿qué cree? Es que está muy feo, no puedo dejar a mis compañeras solas. Mire, sí es importante lo que iba a hacer, pero ya le avisé a mi familia que no puedo. Decía, ay Dios mío. Más, ¿cómo no van a querer a un personal así? ¿Cómo no van a estimar, admirar y a respaldar un personal así? Y entonces, bueno, ese día Lupita no se iba y le decía, ok, Lupita, te la debo. ¿Se la debemos? Le decía al personal y me decían, sí, jefa, para la otra sí se va, ya veremos cómo nos arreglamos. Un jefe también tiene que estar capacitado para entrarle al servicio. Cuestión delicada, tiene uno que tener mucho cuidado con eso. Primero porque el directivo no puede hacer acciones tabuladas, pero por ejemplo sí puede hacer procedimientos administrativos. No puede, idealmente no debe aplicar medicamentos porque cuando estamos de supervisoras, cuando estamos como jefe de enfermeras, no estamos aplicando medicamentos. Perdemos cierta habilidad técnico-instrumental, pero no perdemos la habilidad clínica. Entonces, podemos fungir en el espacio de dirección o de administración, abrir registros clínicos de enfermería, en fin, hay cosas que podemos hacer para apoyar el personal en el momento de un pase de salida. Esos son los documentos que se necesita que el personal conozca y cada herramienta administrativa que ustedes elaboren el instructivo de manejo. A ver, les decía que elaboren el instructivo de manejo porque es importante, porque la gente no adivina. Y si, por ejemplo, somos dos supervisoras y tengo trámites, a veces no me queda claro qué le tengo que poner. Y no porque uno no sea intelectualmente competente, no, sino porque hay cosas que de repente tengo tantas cosas en la cabeza, ay, ¿aquí qué era? Entonces siempre toda herramienta administrativa con su instructivo de manejo.
Déjenme ver las preguntas. Las normatividades son muy diferentes de instituto a instituto, incluyendo el tipo de población que se atiende. ¿Esos indicadores cumplen para todos? ¿A qué nivel de atención cubre? Estos indicadores cubren segundo y tercer nivel de atención y lo menciona de acuerdo a la complejidad de la población. Por eso se me hizo muy interesante que actualizaran los indicadores después del 2020. Está estupendo, porque entonces tuvieron que considerar la complejización de la población, el traslape de niveles, porque terceros niveles están recibiendo pacientes de entrada que debieron haberse, y estarán de acuerdo conmigo, que debieron haberse controlado en segundo nivel. En segundo nivel no tuvieron que permitir que el paciente llegara a esas condiciones para que se fuera un tercer nivel. Y nosotros tenemos un papel muy importante en eso. En la siguiente pregunta es, maestra, ¿qué pasa cuando el personal cambia su programación de vacaciones? Es decir, la programó, firmó y meses después las quiere cambiar. Hay que negociarlo. Lo ideal es que, miren, la ley, por ley, perdón, cuando el personal negocia y firma sus vacaciones, se tiene que ir de vacaciones porque es algo ya formal, ya firmó. No estoy quitándole un derecho, no estoy modificando su derecho. Cuando ya firmó vacaciones y después quiere cambiarlas, lo tendremos que negociar. Y tendremos que negociar si hay un enroque, porque yo no puedo, ahorita les voy a enseñar, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Si no lo tengo ahorita a la mano, les voy a enseñar la siguiente clase, los cuadros de distribución perdón, la lista de asistencia por servicio, donde yo tengo el número total de enfermeras que tengo en urgencias, en hospitalización y en todo el hospital. Es decir, si necesito para un turno vespertino 91 enfermeras o 95 enfermeras, yo no puedo cambiar vacaciones o cambiar de descanso porque sí, porque voy a tener menos enfermeras en el servicio. ¿Y qué va a pasar? Es decir, cuando sucede esto, lo que yo hago es decirle, busca a quien te cambie el periodo vacacional. Y hacemos el trámite administrativo y tiene que ser con tiempo, porque recuerden que en un mes, cuando menos un mes antes, se hacen todos los trámites necesarios para que se pueda pagar al personal. Entonces, esto es negociado. Ok, continuamos. Espero haberles respondido. Bueno, administración del servicio, ya vimos, dependiendo de lo que necesite. Qué pases de salida, qué solicitud de vacaciones. Otra cosa que les comentaba con la que me topé en servicios de salud fue que el personal tenía 3 periodos de vacaciones, los 2 por ley, por la Ley Federal del Trabajo y uno de riesgo. En el instituto el riesgo se paga. Entonces, eso son cuestiones que van a tener que reorganizarse, reconfigurarse la manera de trabajar. ¿Sí? Ok, vámonos al siguiente tema. Diagnóstico situacional. Uy, espero. Sí, todavía nos quedan 35 minutos. Diagnóstico situacional. Recuerden que tenemos, por costumbre, tenemos un híbrido como diagnóstico situacional y tenemos una parte de diagnóstico situacional con estadísticas de salud. Lo ideal es que los separemos, porque el diagnóstico situacional o el diagnóstico de situación, yo le digo así, me da un conocimiento más a fondo de la estructura de la institución, de los procesos de la institución y de los resultados de toda la institución. Y luego el diagnóstico de salud me permite identificar otras variables que ya con todo este diagnóstico yo puedo identificar problemas que transitan al servicio, problemas que desde la institución afectan a los servicios y afectan los procesos. Y esos problemas los trabajo en un análisis FODA. Identifico qué fortalezas tiene el departamento de enfermería. Ahí sí ya me voy aterrizando de toda esa problemática institucional. Trabajo la problemática institucional y luego trabajo la problemática del departamento
y la del servicio. Si yo estoy trabajando en un servicio, aterrizo todo eso al servicio, porque voy a identificar cuáles son las fortalezas del servicio, cuáles son, o del departamento, cuáles son las debilidades, y tengo que conocer las debilidades del departamento para ver qué tanto afectan al servicio y las debilidades mismas del servicio. Es un trabajo que tiene que ir alineado. ¿Cómo está la institución? ¿Cómo está el departamento? ¿Y cómo está el servicio? Y ya que tengo identificadas esas fortalezas y esas debilidades, identifico qué áreas de oportunidad tengo, qué puedo abatir mis debilidades para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de plantillas, hablando de plantillas, tenemos una problemática seria en servicios de salud. No tenemos plazas de enfermería, no faltan enfermeras, faltan plazas, falta apertura de plazas. Ustedes dense cuenta cuántos estudiantes. Aquí en San Luis Potosí van a titularse, perdón, se van de servicio social aproximadamente 380 enfermeras, aproximadamente, ¿sí? Esas enfermeras son las suficientes para el recambio generacional, para las enfermeras que se jubilan, para las enfermeras que se incapacitan, para las enfermeras que fallecen y todavía queda personal. Es decir, hay mucho personal que no tiene trabajo porque no hay plazas de enfermería. Por tanto, este diagnóstico les permite identificar la institución en general en las diferentes áreas tiene debilidades en cuanto a suministro de personal, porque en lo que les voy a mandar está hasta cuántos médicos tiene que haber por servicio, por departamento, cuántos jefes, cuántas trabajadoras sociales, cuántas asistentes médicas, cuántos camilleros, cuánto personal de limpieza. Está todo el personal que tiene que estar en una unidad donde se atienden pacientes. Entonces, si la institución tiene problemas de cobertura, eso afecta al departamento de enfermería. La falta de cobertura del personal de intendencia, por ejemplo, el personal de limpieza y no me acuerdo qué nombre le pusieron. Si falta personal, afecta al departamento de enfermería. Si no tenemos personal de camillería, afecta lo que se hace en el departamento de enfermería. Es decir, ustedes se darán cuenta la importancia del diagnóstico de situacional para conocer la estructura de la unidad, cómo afecta esa estructura de la unidad al departamento y cómo afecta al servicio. Y les decía, identifico fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el ambiente interno y en el ambiente externo. Todo eso que ustedes ya conocen muy bien. Bueno, ¿qué voy a hacer en el diagnóstico situacional? Voy a hacer una introducción, me van a decir, otra introducción. Sí, la que hicieron era para la carpeta. ¿Para qué hacen una carpeta gerencial? Ahorita, el diagnóstico situacional, de manera muy general, ¿cuál es la metodología que siguen para elaborar el diagnóstico situacional? A alguna de ustedes ya le pregunté, oye, ¿qué modelo quieres utilizar para el diagnóstico situacional? O lo hacen sencillito, estructura, proceso y resultado, como nos proponía don Abedian. O quieren utilizar el modelo de Canduala, que es mucho más sofisticado, más complejo, que es el que tiene referente documental, macro contexto, meso contexto y micro contexto, y las características del macro, del meso y del micro contexto, para después igual hacer la matriz FODA que se las van a solicitar. ¿Sí? El modelo que ustedes persigan, pero en la introducción digan cómo van a hacer ese diagnóstico situacional, y está facilito. Para la realización del presente diagnóstico situacional, voy a utilizar la observación directa en los diferentes servicios, una investigación documental en fuentes confiables, estadística hospitalaria, el inventario físico de unidad, el consumo promedio mensual, es decir, todos los documentos, bioestadística,
para todo lo relativo a ingresos, egresos, en fin, los informes financieros para los costos, cuánto me cuesta el día en unidades de cuidados intensivos, cuánto me cuesta el día en la UCIN, cuánto me cuesta el día en hospitalización, cuánto me cuesta la consulta de especialidad, cuánto me cuesta la curación, cuánto me cuesta el servicio de urgencias. Todo eso cuesta y eso debería ir en el diagnóstico de situación. Bueno, en una introducción muy breve, ¿cómo van a hacer su diagnóstico situacional? Y luego van a poner los datos generales de la unidad, la situación de los determinantes en salud estatal, cómo, es cómo está la educación, cuál es el nivel educativo de la población. Tenemos niveles muy bajos. Ciudad de México alcanza, sí es Ciudad de México el 11.1, Estado de México alcanza el 9.7, algo así, San Luis Potosí tiene el 9.1, es decir, ni preparatoria. Esos son los niveles de educación que tenemos en el país. Vivienda y trabajo. ¿Cuál es la densidad poblacional, por ejemplo? En fin, cuestiones relativas a qué predomina. Por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos un problema muy serio porque poco más del 60% de la economía es informal y la economía informal no paga impuestos. Entonces ya se imaginarán de dónde sale para drenaje, para el suministro de agua, para el suministro de energía eléctrica, para las calles, alcantarillado, para pavimentación, para limpieza, en fin. Una ciudad tiene problemas cuando el trabajo predomina el trabajo informal y no el trabajo cautivo, que es el que aporta ingresos. Somos administradores, ¿sí? Y luego la salud. ¿Cómo está la infraestructura en salud? ¿Qué tan grande es la infraestructura en salud pública? Porque a lo mejor está más crecida la infraestructura en salud privada o andan más o menos como lo que sucede en Monterrey, en las ciudades donde hay mayor movimiento y que tienen una infraestructura privada enorme y una infraestructura privada también muy grande. ¿Sí? Y luego descripción del entorno geodemográfico. ¿Es costa? ¿Es desierto? ¿De dónde están haciendo el diagnóstico situacional? Les voy a poner un ejemplo de la infraestructura destinada a la atención a la salud. Ay, discúlpenme, se me movió. Espérenme. Denme un segundo. Se me movió. Como cambié de... Se los voy a agregar, se los voy a mandar. ¿Sí? Ok. Tenemos infraestructura destinada a la atención a la salud. ¿Cuántos hospitales de tercer nivel? ¿Cuántos hospitales de segundo nivel? ¿Cuántas unidades de primer nivel? Ahorita se movió mucho todo esto en todos los estados o en la mayoría de los estados que entraron a ese proceso de transición de servicios de salud a IMSS Bienestar. Los estados que no entraron, el estado se hace cargo de las instituciones que tenía servicios de salud, porque servicios de salud es federal y se replica el modelo en los diferentes estados. Entonces son pocos los estados que no se movieron, pero todos los demás se movieron. Entonces la estructura destinada a la atención en la salud pública creció muchísimo. Y creció en el sentido en el que de cobertura, por ejemplo, IMSS atendía aproximadamente al 39.3, si no me equivoco, por ciento de la población, y con las unidades que estaban a cargo de servicios de salud, llegamos casi al 90% de la población. Entonces, imagínense que se convirtió en una entidad enorme que atiende una gran cantidad de población, que requiere una organización lo más impecable posible para atender ese reto. ¿Sí? Luego, recursos físicos autorizados funcionando y necesidades, lo que les comentaba. En su inventario físico de la unidad, ustedes tienen los recursos físicos autorizados: camas, burós, mesas de alimentos, bombas de infusión, desfibriladores, equipos rojos, en fin, todos los recursos físicos que están ligados a la infraestructura, mobiliario, equipo y mobiliario. Y luego
tienen también recursos materiales, insumos destinados a la cartera de servicios. En este diagnóstico situacional es donde van a meter todos esos elementos que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Qué recursos materiales tengo? Déjenme ver, no hay preguntas. ¿Qué recursos físicos tengo? ¿Qué recursos materiales tengo? Todo en tabla. Tiene que formar parte del diagnóstico situacional porque el diagnóstico situacional va a formar parte de la carpeta gerencial. ¿Sí? Y luego, recurso humano. En este diagnóstico situacional, idealmente, tendría que tener la plantilla de todo el hospital, de médicos, enfermeras, técnicos radiólogos, camilleros, personal de intendencia, personal de cocina, personal de administrativo. Idealmente tendría que tener todo el personal de toda la unidad. Giselle, en caso del servicio nuevo, idealmente hace el diagnóstico de la unidad, de en qué condiciones está la unidad, y como es un servicio nuevo no vas a tener estadísticas, pero vas a tener necesidades. Vas a tener necesidades de infraestructura, camas o sillones o camillas, dependiendo del servicio de que se trate. ¿Qué más? Áreas para atención, áreas que permitan la privacidad del paciente, áreas que permitan el consumo de alimentos si el paciente se va a quedar o si el paciente va a permanecer más de 6 horas en la unidad, tendría que poder consumir por lo menos agua, ¿sí? No vas a tener estadísticas, pero vas a tener necesidades. Vas a tener necesidades de infraestructura, habitaciones, mobiliario, de equipo, qué equipo necesitas para dar la atención, y vas a tener necesidad de recursos materiales. Tú vas a trabajar en función de necesidades, no de un día, va a ser más un diagnóstico de necesidades, pero ligado a un diagnóstico situacional, porque la institución ya tiene ciertas características. Se abre el servicio nuevo, pero tú ya tienes referentes de la institución. Y luego, en ese mismo servicio, ¿qué talentos humanos se necesitan? ¿Qué recurso humano se necesita? Les decía que idealmente es de esperarse que en ese diagnóstico situacional, por ejemplo, el departamento de enfermería, tengan en una hojita todo el personal de toda unidad. ¿Cuántas personas hay en cada departamento? Olvídense de categorías. Por ejemplo, el departamento administrativo tiene 4 áreas y en cada área hay 20 personas. ¿Sí? En donde va a ser específico, va a ser del departamento de enfermería. ¿Cuántos talentos humanos tenemos en el departamento de enfermería? Y entonces ahí sí trabajamos la plantilla teórica real y la plantilla teórica ideal. La plantilla teórica y real es lo que tienen, y la plantilla teórica ideal es lo que necesitan en función de indicadores, que es lo que les voy a mandar. ¿Sí? Necesitan tener en este diagnóstico de situación la plantilla nominal con formación real. No, tampoco lo tengo aquí. También les voy a mandar un ejemplo de plantilla nominal. Tengo la matrícula. El personal que transita a IMSS Bienestar ya no va a tener códigos, ya va a tener una matrícula, un nombre, su categoría, dependiendo de lo que puedan respaldar desde el punto de vista documental. Título de enfermera, título de licenciado en enfermería, diploma de especialista en las diferentes áreas, diploma de maestría, ¿sí? Diploma de doctorado. Esa plantilla nominal tiene, insisto, la matrícula, el nombre de la persona, la categoría que tiene, la antigüedad que tiene, el turno, y a lo mejor no los servicios, sino el descanso. No, déjenme cambiar aquí. El descanso, ¿qué días descansa? Esa es la plantilla nominal. Ahí tienen muchísima información y particularmente de antigüedad. La plantilla nominal es muy importante porque los descansos se distribuyen en función de la antigüedad. Los descansos los elige el personal por antigüedad. ¿Para qué otra cosa me sirve la plantilla nominal? Para programar vacaciones.
y primero llamo a las más antiguas, luego las menos antiguas y así sucesivamente. Para eso se utiliza la plantilla nominal. Después, los cuadros de distribución por servicio. Y de ahí me paso a los recursos externos. Es decir, ¿tengo servicios subrogados? Sí, tengo servicios subrogados. ¿Cuáles? Sí. Hemodiálisis, quimioterapia, me traen ya las mezclas. Todo eso que se da en las instituciones hay que describirlo. Y luego, descripción topográfica y poblacional de la unidad. La unidad se hace cargo de qué población, de qué cantidad de población. Recuerden que muchos servicios de consulta externa se trabajan por poblaciones. De hecho, en los indicadores que les voy a mandar están ahí la cantidad de población para un consultorio, por ejemplo, de consulta externa, de medicina familiar, por ejemplo, del primer nivel de atención, o para un consultorio de especialidad. ¿Qué cantidad de población va a tener un consultorio de especialidad? Obviamente, un consultorio de medicina familiar, un consultorio de primer nivel, tiene una cantidad de población y un consultorio de especialidad tiene una cantidad mucho mayor, porque es de esperarse que acceda a menos población, pero ese especialista se hace cargo, por ejemplo, de la población de 3 médicos familiares o 4 o 5, que le derivan al paciente que no pueden controlar ellos. Que necesitan ya ir con el especialista. Léase, una persona que tiene hipotiroidismo. El endocrinólogo prescribe el tratamiento de sustitución tiroidea y se lo pasa al médico familiar, se lo regresa para que lo mantenga el control, que le pida los exámenes periódicos, que vigile su desempeño funcional, porque la tiroides, acuérdense que es la glándula maestra. En el momento en el que el médico se dé cuenta que el paciente no está respondiendo como debe, lo manda al médico especialista. Es decir, todas estas cuestiones se ven, se determinan a partir de indicadores y de cómo están estructuradas las instituciones. ¿Qué más lleva a un diagnóstico situacional? Les comentaba recursos e infraestructura, de manera muy concreta, población y cobertura, recursos físicos. ¿Cuáles son los recursos físicos? Camas, consultorios, servicios, recursos materiales, equipamiento, consumibles y material de curación, capital humano, plantilla teórica y nominal, recursos externos si los hay, capacidad instalada, días y horas disponibles de los servicios e indicadores de desempeño y cartera de servicios. Es decir, ¿qué servicios genera esa unidad? La cartera de servicios es muy importante. La cartera de servicios son el tipo de servicios que ofrece la unidad. Y obviamente necesito tener la productividad por procesos, es decir, la eficiencia operativa. Estoy utilizando los quirófanos al 75%, que es lo mínimo al que tendría que estarse ocupando un quirófano. Si el quirófano no se está ocupando al 75%, hay ineficiencia operativa. Diferimiento de consulta, diferimiento quirúrgico. Y fíjense, una cosa es la ocupación de la unidad quirúrgica y otra cosa es el diferimiento quirúrgico. Los dos me dan información de eficiencia operativa, de acuerdo con la capacidad instalada. Tengo 8 quirófanos, tengo 10 quirófanos, tengo 2 quirófanos. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo disponible considerando el 75% de 7 de la mañana a 10 de la noche? No, ¿a qué hora sale? A 9 de la noche, de 7 de la mañana a 9 de la noche es el horario en el que yo tengo funcionales esos quirófanos. Tengo que ocuparlos al 75% y multiplico. Saco el 75% de esas horas y la multiplico por el número de unidades que tengo y son las horas que tengo disponible para la cirugía. Desempeño de los procesos, eficiencia quirúrgica, índice de rotación en corta estancia. En corta estancia el paciente no debe, anteriormente se tenía en indicadores que el paciente en corta estancia en el servicio de urgencias no debía pasar más de 3 horas para decidir si se va a observación, si se va a su casa, si se va a cirugía,
si se va a cuidado, más que nada a observación o a su casa, ¿sí? Porque de observación pasaba a las demás áreas. Ahorita no, ahorita corta estancia se considera hasta 6 horas. Eh, un paciente que pasa 6 horas en corta estancia está en eficiencia operativa. En observación se tenía un indicador de 8 horas, ahorita se tiene un indicador de 12 horas. Fíjense cómo la problemática de los servicios de salud ha incrementado los indicadores. Esos son los cambios que están en los indicadores de 2022, 2021-2022 que les voy a mandar, son muy recientes. ¿Sí? Y ya se acepta que el paciente en observación puede pasar hasta 12 horas en observación antes de pasar a hospitalización, de pasar a quirófano o de pasar incluso a terapia o pasar a área de choque, dependiendo de las condiciones del paciente. ¿Sí? Bajo riesgo también se consideraba que la paciente no debía de estar más de 8 horas. Ahorita se acepta como normal hasta 24 horas. Cirugía ambulatoria y de sustitución, cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria, el paciente no debe de rebasar 12 horas en el día. Los servicios de cirugía ambulatoria se cierran en la noche. Por tanto, las cirugías ambulatorias que se hacen en las últimas horas tienen que ser cirugías ambulatorias locales, por ejemplo, que permitan al paciente salir caminando e irse a su casa porque se cierra el departamento de cirugía ambulatoria. ¿Sí? Esas son las áreas que tienen índice de rotación y el índice de sustitución de camas hospitalarias, que es la estancia hospitalaria. En un servicio de medicina interna, el paciente no debería de pasar más de 4 a 5 días, si no mal recuerdo, y en cirugía no más de 3 días. ¿Sí? Lo van a ver en indicadores. Y luego, esos indicadores tienen que ver con el equilibrio entre la oferta y la demanda, el promedio de ocupación hospitalaria por servicio. Les decía, un hospital debe trabajar al máximo. Teníamos el límite de operatividad de un hospital del 85%. Ya se incrementó. Ahorita, un hospital no debe de estar a más del 90%, porque ese 10% que tendría de reserva, particularmente en hospitalización, permitiría el movimiento de urgencias, de terapia intensiva y de quirófano. Si no hay camas disponibles, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están viviendo en las unidades? Que el paciente en corta estancia pasa días. En urgencias le dan todo el tratamiento y se va de alta. Estamos viviendo una situación crítica porque hay un desequilibrio importante entre la oferta y la demanda. Y vayámonos más atrás. Primer nivel no está logrando el control poblacional de, por ejemplo, el enfermo crónico. Ya no hablemos del enfermo oncológico, que es más complejo, pero del enfermo crónico no estamos logrando contener la problemática de enfermedad. Y bueno, ese no contener en primer nivel hace que lleguen a segundo nivel más complicados, con más daño, y que lleguen incluso a tercer nivel con más daño, que se traslapen segundo y tercer nivel. ¿Sí? Les hablaba de la ocupación hospitalaria no más del 90% y por servicio. Y diferimientos, quirúrgico, de consulta, en fin, porque todos esos diferimientos afectan a lo que pasa en el hospital. Y luego el desempeño de los procesos realizados por unidad de tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas diálisis se realizan? ¿Cuántas horas tengo yo disponible para la diálisis? ¿Cuál es el patrón de manejo de las diálisis? Recordemos que es muy diverso la manera de manejar las diálisis. No podemos decir que una diálisis tiene que ser nada más de 3 horas. Hay diversas situaciones y diversas condiciones del paciente que requieren un tiempo más largo. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo yo tengo disponible para realizar las diálisis? ¿Cuánto realizo? Y si efectivamente el tiempo que tengo disponible es consistente con el manejo que se le da a la diálisis en esa unidad en particular. ¿Sí? ¿Cuántas cirugías se realizan en ese 75% del tiempo disponible de la unidad quirúrgica? Efectivamente, se utiliza el 75% del tiempo.
porque no puede ser que tengamos fenómenos como que entre una cirugía y otra hay 1 hora y hora y media de diferencia. ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? Y bueno, todo esto tiene que ver con eficiencias operativas. No puede ser que una quirúrgica para una cirugía general esté abriendo 4 o 5 charolas y luego no, es que tengo que acomodar las charolas, no, espéreme, es que abra lo estrictamente indispensable. Es decir, eh, si yo estoy teniendo problemas con este desempeño de los procesos, ya desde aquí me estoy dando cuenta que necesito capacitación y necesito supervisión, pero supervisión estrecha. Atenciones en urgencias. ¿Cuántas consultas se están dando en urgencias? ¿Estoy hospitalizando al paciente de urgencias en el consultorio? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo están los egresos hospitalarios? Hay una cantidad de egresos hospitalarios esperados. Si yo tengo una estancia esperada en cirugía, una estancia esperada en medicina, una estancia esperada en trasplantes, una estancia esperada en la unidad de cuidado crítico, obviamente los egresos hospitalarios tienen que corresponder a esa estancia esperada. ¿Cuántos partos por día, por semana, por vez? ¿Cuántos nacidos vivos, etcétera? Estadísticas. ¿De dónde tomo esas estadísticas? De la unidad de bioestadística o del área de bioestadística de la unidad en la que procedo. En la unidad hay un departamento que se encarga de la estadística hospitalaria. Están ingresos, egresos, estancia, por tiempos quirúrgicos, por especialidad, por servicio, en fin. Todo eso está. No necesitan ustedes ir por las libretas y estar calculando. No, 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 eso ya está. Porque estarán de acuerdo conmigo que en las unidades quirúrgicas se captura. Los coordinadores de cirugía capturan. Entonces, esas estadísticas ya están, ya no necesitan buscarla. ¿Qué más voy a poner? Relación costo-eficiencia. Les comentaba, aquí es importante que no se lo brinquen. ¿Cuánto cuesta su diacama? ¿Cuánto cuesta la unidad de cuidado intensivo de adulto? La unidad de cuidados intensivos neonatológicos. ¿Cuánto cuesta la consulta general? ¿Cuánto cuesta de especialidad? ¿Cuánto de urgencias? ¿Cuántas infecciones asociadas a la atención a la salud hay? ¿Cuántas lesiones dérmicas? Porque las CIAs y las lesiones dérmicas incrementan la estancia del paciente. Son problemas que tendríamos que contener. ¿Quién tiene que contener? Pues a quien le corresponda. Por ejemplo, no podemos esperar que un catéter central nazca infectado. Déjenme utilizar la palabra nazca. Porque no, un catéter central tiene que ponerse primero en el lugar idóneo. Y si es indispensable ponerlo en la unidad del paciente, bueno, yo enfermera genero las mejores condiciones para que ese catéter no se infecte, para que se ponga con todas las medidas necesarias. Y luego lo manejo, lo vigilo de manera que no haya riesgo de infección. Lesiones dérmicas. Tengo muchas herramientas para manejar, para evitar que el paciente tenga lesiones dérmicas. Y ahorita tenemos un problema tremendo por la obesidad. Una persona obesa, una persona que tiene obesidad, perdón, no vamos a catalogar aquí, no. Una persona que padece obesidad tiene dificultad para la movilización. Ella misma tiene dificultad para la movilización. Ahora imagínense, movilizarla, aunque sea con ayudas, con la sábana clínica, con todo eso que nosotros conocemos, hay riesgos. La piel, el exceso de peso puede generar daño a la hora de la movilización. Entonces, todo eso tenemos que considerar porque todo eso implica daño e implica costos. Nos vamos a quedar aquí. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que llevamos? ¿No hay dudas? No, maestra. Perfecto. Tenemos un paquetote, ¿verdad? No se preocupe, quien está en el servicio de primera vez, no se preocupe. Voy a procurar
apurarme conforme me vayan mandando sus trabajos para revisar todo. Ahorita no debo nada, todo ya lo devolví. Quien decida mandarme, quien no decida mandarme, no hay problema, elabórelo. Quien tienen la confianza, es decir, ustedes pueden hacerlo, ustedes deciden. ¿Sí? Si deciden mandarlo adelante, mándenme. Sí, es mucha información, sí, preciosa. Es muchísima información, Vicky, muchísima, porque es todo lo que necesitamos para conocer a fondo nuestra institución, porque necesitamos identificar qué pasa realmente, no imaginarnos. Es que yo creo que como que nos falta gente. No. Indicadores. Indicadores de estructura, indicadores de capacidad instalada e indicadores por productividad. Con esos indicadores, con esas herramientas administrativas, entonces sí le puedo decir a mi jefe, jefe, necesitamos negociar que nos faltan 56 plazas. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí y aquí. Por estructura aquí. Por indicador, por desempeño o por productividad aquí. Por estructura, por capacidad instalada aquí. Capacidad instalada, se abre un nuevo servicio, se abre una nueva área. Por productividad, estamos rebasadas en curaciones e inyecciones. Estamos súper rebasadas. De acuerdo a la cantidad de acciones que se realizan en ese servicio, yo necesito otra auxiliar. Porque eso va a evitar que ese paciente que no se atendió, que no se le puso la inyección, omita, y si es varón sobre todo, ¿verdad? Discúlpenme los varones, pero los varones le tienen mucho miedo a las inyecciones. Si es un señor, no se la va a poner, y si no se la pone, va a seguir descontrolado, va a seguir con problemas y va a llegar al hospital. ¿Qué sale más, qué sale mejor? Poner otra persona, porque por productividad está rebasado el servicio. Todo eso lo pueden negociar a partir de qué? A partir de su plantilla, del manejo de su plantilla teórica. En mi caso, estoy en el Departamento de Enseñanza y Capacitación, haría toda esa información y dirigiéndome a enfermería o a personal en formación. Tiene las dos vertientes. ¿Cómo te llamas, criatura? Jefatura de Enseñanza, HGFCP. Dime tu nombre. Lidia, gracias, Lidia. Tiene las dos vertientes, Lidia. La coordinadora de enseñanza o la de jefe del Departamento de Enseñanza y Capacitación tiene la vertiente de personal y la vertiente de personal en formación. Es con quien negocian dónde voy a ubicar al personal que viene a la práctica clínica. Voy a ubicar los campos clínicos. Primero tengo que tener bien conocidos mis campos clínicos. ¿Dónde los tengo? ¿Cuántos espacios tengo en hospitalización? ¿Cuántos en urgencias? ¿Cuántos en quirófano? ¿Y para qué nivel de formación? Idealmente tendríamos que tener eso trabajado previamente. Fue otra de las cosas que se necesita trabajar en las unidades. ¿De qué nivel de formación? ¿Está en los primeros semestres? No los meto a quirófano. ¿No ha llevado enfermería quirúrgica? No entra a quirófano. ¿No ha llevado enfermería del adulto? No entra a terapia. ¿No ha llevado, es decir, cómo están los procesos de formación para yo definir en qué campo clínico acepto a qué estudiantes? Y la otra vertiente es el apoyo al departamento de enfermería. Este diagnóstico de situación, particularmente de enseñanza, tiene que identificar las áreas de oportunidad del personal de salud. Es decir, tengo personal que está nivelando, que no está adecuadamente calificado, porque en cuanto se van las intensivistas de vacaciones, las infecciones en la terapia están a la orden del día, o los problemas en la terapia están a la orden del día. Bueno, necesito adiestramientos en servicio. Es decir, yo veo la manera de manejar mi plantilla para sacar personal y mandarlo a entrenamiento a la UCI, aunque sea una semana. ¿Sí? Pero reviso teoría, reviso fisiología, reviso fisiopatología, reviso farmacología, intervenciones farmacológicas, reviso guías de práctica clínica y se va a prácticas a terapia. Sus 8 horas, o sea, completitas. Cuestión de negociar con el departamento de enfermería para yo tener, me falta personal en neonatología,
tengo personal nivelado y el neonato está teniendo problemas de infección, problemas de lesiones dérmicas por las mascarillas, por todo lo que le ponen, el nido no está adecuadamente elaborado, bueno, capacito a mi personal. Esas son las dos grandes vertientes y créanme, la gente piensa que en enseñanza no hace nada, están equivocados. Yo pasé 7 años en enseñanza y créanme que fue un trabajo enorme, muchísimo trabajo. Hice adiestramientos en servicio, capacitación, educación continua, revisión de artículos indexados, muchísimas cosas, porque es lo que falta, elevar el nivel clínico del personal. Gloria, la carpeta debe ir así escrita como lo está definiendo, es decir, escribir cada punto. Lo ideal es que sí, Gloria, de manera muy concreta. Por ejemplo, en relación costo de eficiencia, 2 puntos, costo diacama tanto, costo UCIA tanto, costo UCIN tanto, costo consulta general tanto, de especialidad, lo que te sea útil. ¿Por qué es bueno que esté en la carpeta? Para que lo conozca también el personal. El personal no está consciente de que una lesión dérmica que me incremente el diacama en terapia son 50,000 pesos por día. Y vamos a trabajar muchas cuestiones un poquito más adelante de recursos, hasta el cambio de ropa de cama. Yo no sé por qué no, para eficientar recursos, el paciente que se levanta, no tenemos que cambiarle la cama diario. O díganme, ¿quién de ustedes cambia su cama diario? Yo, no. Entonces, si el paciente se levanta y está esperando, por ejemplo, cirugía por algunas circunstancias, se suspendió la cirugía, no se operó ese día, se va a operar el siguiente. Al día siguiente le cambio la cama, ese día le dejo la cama como está. Y no es porque la enfermera sea sucia, sino porque el personal todo el día estuvo de pie. ¿A qué hora le ensució? Es decir, cosas muy simples que tendríamos que estar ya reflexionando desde el personal. Nada de estarse peleando. ¿Y por qué no le cambiaste la cama? Porque el señor todo el día anduvo de pie, no necesita el cambio de cama. Yo esa ropa, esa escasa ropa que tengo, mejor lo utilizo con el paciente que tiene lesiones productivas o que tiene una colostomía, no sé. ¿Sí? Es decir, la gestión del talento humano ya está, cobra matices muy particulares y todo eso lo vamos a revisar, no se preocupen. Muchísimas gracias, es un placer, es un verdadero honor trabajar con ustedes. Yo sé que es mucha información, pero es lo que necesitamos. Sí. Maestra, buenas noches. Sí, Araceli Urban. Mire, no sé si pudiera yo hablar con usted en personal en su teléfono, mandarnos mensajito. Hay muchas cosas que quisiera comentarle para que yo pueda continuar, pueda seguir, pueda hacer todo esto. Sí quisiera hacer no quisiera hacer tan público algunas situaciones que hay en el hospital. Entonces, sí me gustaría que si me pudiera atender, hablar con usted por mensajitos, si es que no se diera el tiempo por sus tiempos de usted o lo que sea, este, ¿me podría permitir que habláramos? claro que sí, con toda confianza. En el grupo tienen mi número de teléfono. Sí. Mándenme mensajito con toda confianza. Así me manda mucho personal, incluso de los cursos anteriores todavía me mandan. Oiga, maestra, ¿aquí cómo le hago? Ah, mira, yo te aconsejo esto, pero tú decide porque tú eres la que estás inmersa en esas circunstancias. Y sí, Araceli, uno tiene que cuidar muchísimo lo que sucede en los hospitales, tiene que ser muy privado. Te Ay, agradezco tu gracias. aportación y estoy a tus órdenes, Araceli, con toda confianza Muy bien, maestra, le agradezco también su atención. para servirles. Muchísimas Profesora, yo gracias. tengo una pregunta. Adelante, Soy Mónica Ortega. adelante, Mónica. ¿Le podría yo mandar la carpeta gerencial entre semana o tiene que ser efectivamente el sábado? Si para quien trabaja sábados y domingos no hay problema, la pueden mandar entre semana, no hay problema. Ok, otra cosa, yo ya tengo la carpeta gerencial, nada más me faltan algunos datos, por eso me inscribí a este curso, porque hay cosas que no me quedan claras todavía. Entonces, ya la tengo, tengo la mitad. ¿Se la puedo enviar y usted me hace las correcciones? Claro que sí, Mónica, y está estupendo. No tiremos trabajo, no retrabajemos. Si tenemos elementos de la carpeta administrativa, revisémoslos, veamos qué falta, reconfiguremos lo que necesita ser reconfigurado o corregido
y sigamos adelante. Con muchísimo gusto, Mónica, sí, Muchísimas gracias. para servirles. Bueno, a descansar, Sí, gracias, maestra. para servirles. Igual también.